Oyentes, continuamos informando. Esta es la hora clave, son las 12:33 hasta las 13 horas con ustedes. Estamos en los estudios y le damos la más cordial bienvenida a esta hora de la tarde a la asambleísta nacional Ronnie Aliaga. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta hora. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Más vale, muchas gracias. Juan Fernando, pero Juan bueno, Fernando, no me voy a enojar por eso. No se preocupe. Igual son equivocaciones. Juan Fernando, ya sé por qué se me olvidaba el nombre. Por el supuesto ministro que querían nombrar en su momento. ¿No le parece? Que se va por ese camino, No me parece. Pero él es un referente en todo caso de, diremos, la cultura, la música. Es que está bien, una cosa es la cultura y otra cosa es tener conocimientos de la administración pública. Y nos ha pasado una gran factura el tema de tener personas que no cumplen con el perfil adecuado liderando las instituciones públicas. Pero en todo caso, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio sobre todo. Y bueno, a diferencia del clima que está en este momento acá en Cuenca, muy caluroso el recibimiento por parte de los ciudadanos y de ciertos compañeros militantes que se han decidido acompañarme en la agenda que estoy realizando el día de hoy. En buena hora, asambleísta, ¿qué lo trae por Cuenca? ¿Cuál es el motivo de que se dé cita en nuestra ciudad? Bueno, el día de hoy estoy cumpliendo mi agenda territorial, como lo he venido desarrollando ya en 10 provincias del país, hablando sobre el tema de INA Papers, el caso de corrupción más grande de la historia del país, donde está vinculado directamente el presidente de la República, Lenín Moreno, su familia y su círculo económico más cercano. Dado al bloqueo mediático que existe por parte de ciertos medios de comunicación, por eso yo le agradezco a usted el espacio, no se difunde esta noticia como debería ser. Cite uno por tener un ejemplo. Bueno, en Teleamazonas hasta el día de hoy no nos quieren dar el espacio para poder hablar sobre el tema de los INA Papers. Y yo creo que sí es necesario que la ciudadanía, aparte de que sepan la historia esta que parece culebrón de novela de Arroz Verde, que ya va por la tercera saga, o hasta ahí yo me quedé, no sé si habrá salido de alguna nueva, donde tratan de vincular a todos los personajes que en su momento representaron el gobierno de la Revolución Ciudadana, y en este caso, por ser correístas, ni siquiera tienen el derecho a la presunción de inocencia. Y recordarle a la ciudadanía que tanto en el caso INA Papers como Arroz Verde nace la investigación en referencia a un portal periodístico del portal digital La Fuente, del periodista Villavicencio Zurita. Estuvo ayer con nosotros, Fernando. Mire, entonces ellos mejor que nadie les sabrán explicar las referencias del reportaje periodístico, pero mi denuncia está basada en pruebas, más allá del reportaje periodístico que lo usé como una referencia. Las pruebas han sido presentadas ante la Fiscalía General del Estado acá en Ecuador, y no solamente aquí, en la Fiscalía Anticorrupción en España por la compra de un departamento en Alicante en el sector de Vía Joyosa, en la Fiscalía Anticorrupción panameña para la apertura de la cuenta de INA Investment Corporation en el Balboa Bank de Panamá, que también como punto de información es un banco que fue cerrado porque descubrieron que tenían dineros provenientes del narcotráfico y luego fue absorbido por el BCT Bank, Banco de Costa Rica, pero usted también entiende que dentro de esta fusión de los bancos tienen todavía registro de las transacciones financieras de sus clientes. Lo que hemos pedido, y es de conocimiento general, la ciudadanía me conoce en mi rol de fiscalizador, no estoy por vendetas políticas, no respondo a ningún jefe. El soberano es quien decide las acciones que tenemos que tomar. Usted no responde a ese ideal de Rafael Correa, tiene comunicación con el expresidente, recibe algún tipo de instrucción por parte de... Por eso le decía, para aclarar de una vez, la comunicación que hemos tenido con el expresidente Rafael Correa ha sido en el marco de la estructura orgánica del movimiento político de la Revolución Ciudadana, tal como hemos estado presentes el resto de compañeros de una bancada para conversar temas de coyuntura. Pero esto responde a mis funciones otorgadas constitucionalmente, que son de fiscalizar y legislar. Fiscalizar de una manera objetiva, imparcial y sobre todo apegados al debido proceso. En este caso no existe la vendetta política. Yo no tengo revancha contra ninguna de los involucrados. Aquí lo que quiero es que se transparenten las acciones y los ecuatorianos podamos dar fe a ciencia cierta de quienes están liderando en este momento los destinos del país. Es una coincidencia nada planificada, debo decirlo. Ayer conversábamos con Fernando Villavicencio. Él nos acompañó y tuvimos una entrevista por algo más de una hora con él. Hablamos sobre los INA Papers porque en un comienzo sale el reportaje desde La Fuente, fue prácticamente reivindicado por quienes son seguidores del expresidente para más tarde pasar nuevamente al banquillo de los odiados, por ponerlo de alguna manera. Pero hay algo que él señaló muy importante y me gustaría contar con su opinión. Él dice:
todo lo que nosotros pudimos investigar y poner a la luz pública se quedó corto con todo lo que tuvieron y siguen mostrando en el portal que es inapapers.org. Eso da cuenta y la lógica da a pensar que ellos tenían toda la información y que la tenían para chantajear a Lenín Moreno desde antes de su candidatura. Es decir, ahora que Lenín Moreno, al parecer, no corresponde al expresidente, ahora sí lo utilizamos, ahora sí vamos a fiscalizar. ¿Es así? Bueno, no creo que sea de esa manera. Más vale, recordemos, según usted me menciona, son declaraciones de Fernando Villavicencio que están y son públicas ya en nuestras redes son sociales. de Fernando Villavicencio, pero aquí no hay chantaje, no hay revancha. Aquí yo creo que es la reivindicación de las clases sociales. Yo vengo de las organizaciones urbanas juveniles y obviamente ese sentimiento de indignación que siento por todo lo mal que están ocurriendo en el país debido a la ingobernabilidad, debido a la incapacidad que tienen desde el primer mandatario de la nación, seguido por todos sus ministros, que nos tienen sumidos en una grave crisis social, económica y política. Aquí el tema de la investigación, vuelvo a repetir, tiene que darse el debido proceso. Yo estoy pidiendo que así como actuaron en el caso Arroz Verde, en menos de 48 horas ya tenían 2 personas detenidas y 7 allanamientos. En el caso de INAPapers, con denuncia formal presentada en la Fiscalía General del Estado del Ecuador, en España, en Panamá y en la Policía Financiera Suiza, no han hecho absolutamente ninguna acción. En el caso de INAPapers, ¿por qué no dictan prisión preventiva contra Edwin Moreno Garcés? Porque es el hermano del presidente. Hace falta porque la prisión preventiva es de última ratio, esto en el derecho penal internacional. Claro, y así deberían haber tomado en cuenta cuando sentencian de una vez a Alexis Mera y dictan orden de prisión preventiva, y a María Ángeles Duarte le ponen el grillete. ¿No? ¿Verdad? Son medidas extremas que no deben darse. Claro. Bueno, el grillete estaría... No existe riesgo de fuga si ellos fueron voluntariamente a declarar. En el tema de Alexis Mera, vamos a rescatar las propias declaraciones de Ramiro García Falconi, quien es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Él ha dicho que efectivamente no tiene razón de ser, al parecer, la prisión preventiva contra Alexis Mera, porque siempre acudió cada vez que se le llamó a la fiscalía. Pero más allá de eso... ha sido una persona muy contraria a nuestras posturas políticas. Efectivamente. Pero son desproporcionadas. ¿Y sabe por qué hacen esos pronunciamientos? Porque en su momento les puede pasar los mismos a ellos. Y ellos entienden que en el derecho debe ser para todos por igual. En eso estamos absolutamente de acuerdo, asambleísta. Entonces son desmedidas, desproporcionadas las medidas que han tomado en contra de ciertos personajes, porque resulta ser que si usted es correísta, no tiene derecho a la presunción de inocencia. Resulta ser que si usted es correísta, cogen el diario de Hello Kitty, que es lo que tienen ahí en la fiscalía, y con una tinta mágica escribieron y vincularon un pocotón de personas, y esa es la prueba madre. Asambleísta, pero usted sabe de que existe maneras de hacer peritajes, y los peritajes dan cuenta y razón de la edad de la tinta. No, la edad, ¿en qué momento dijeron la edad de la tinta? No, existe la posibilidad de hacer lo que se llama un peritaje documentalógico. Perdón, de la antigüedad de la tinta. Claro, hay manera de corroborar si es puño y letra. Una pericia grafológica, que fue lo que se realizó, y solamente demuestra que es el puño y letra de Pamela Martínez. Pero ustedes pueden solicitar como parte procesal, también en este caso, bueno, refiriéndome exacto, quienes son coidearios. Y ahí caemos en el mismo punto. O sea, esa es la prueba, está bien, pero se investigó, ¿realmente se configuró el delito como para dictar la prisión preventiva? ¿O están actuando la fiscal persiguiendo personas y no persiguiendo delitos? Porque es lo que ante la opinión pública se ve, porque no actúan de la misma manera en INAPapers. Asambleísta, pero ¿qué mérito le merece o qué análisis usted nos pudiera dar de todo lo que pasaba en la anterior década? Porque prácticamente podemos decir se ha adoptado malas prácticas. No podemos defender ni decir de que está bien lo que está sucediendo, porque hay un despropósito en el derecho, y el derecho, como usted bien ha sabido señalar, debe ser igual para todos. Pero ha sucedido eso en la anterior década. Existe ejemplos claros de que efectivamente no se ha ejercido el derecho de manera proporcional, es decir, estarían de alguna manera comiendo con la misma cuchara. ¿En qué caso? A ver, vamos a señalar, por ejemplo... Sí, para que sea más puntual. Claro, vamos, y en el mismo ejemplo que está, y es público, de la entrevista con Fernando Villavicencio. Rosana Alvarado, coidearia también, de alguna manera con ustedes, ahora entiendo que se encuentra en una posición mucho más neutral,
Pero ella en su momento denunció a Sedatos, cuando Sedatos dio las publicaciones de las encuestas que daban como ganador a Guillermo Lasso. En estas publicaciones ella utilizó las mismas para denunciar y llevó a un proceso penal a Polibio Córdoba, un proceso penal que fue largo y duro para una persona que ya es mayor de edad, tiene más de 60 años. Por ser mayor de edad tiene que desinformar. No. Vamos más adelante. Ya. La idea es construir el ejemplo solo para buscar que de todas maneras tengamos una línea de memoria, una línea de historia. El caso de Sedatos no pasó, es decir, fue declarado, o mejor dicho, fue reconocida la inocencia de Polibio Córdoba en este tema, pero no fue declarada la denuncia como maliciosa y temeraria, como dice así el Código Orgánico Integral Penal. No así sucede, por ejemplo, con las denuncias de Fernando Villavicencio años atrás, que llevaron a que él se mantenga oculto en la selva amazónica, solo para poner un ejemplo. Porque en un momento sí se actuaba o favorecía a quienes estaban cerca del gobierno y en otro momento no. No, pero yo le digo, ¿cuál de las denuncias penales de Fernando Villavicencio ha prosperado? Son algunas que se están llevando. ¿Cuál ha prosperado? El tema de Arroz Verde se ha presentado directamente en la última. ¿Él presentó las pruebas? Él se presentó para hacer la denuncia. Pero él presentó las pruebas. Entendemos que eso es lo que ha hecho. No, porque las pruebas las está dando Pamela Martínez en su caso. Es una de ellas. Hay que entender que estamos en una fase preprocesal, periodistas de investigación, que como ellos se han autodenominado, periodistas de investigación, por supuesto, pero lo que no tienen derecho es a desinformar. ¿En qué parte estarían desinformando? Usted lo que ha mencionado, cuando estaba en el gobierno de la Revolución Ciudadana, sacaron supuestamente los escándalos de Petroecuador, los negociados y toda la cosa. ¿Cuál ha prosperado? Han presentado las pruebas y yo por eso mencioné al inicio de mi entrevista que el tema del portal periodístico La Fuente es referencial, porque yo anuncié también públicamente que las pruebas me llegaron a mi despacho en Guayaquil de manera anónima y me pedían que revise el portal periodístico donde hay ciertas cosas, pero del 100%, el 80% son mentiras, pues. Y el 20%... Son mentiras lo que está en este artículo de INA Papers. Del 80%. De y lo el 20%... consta en ese artículo. Claro, el 20% con las pruebas que yo he presentado sí configuran el presunto cometimiento de delitos. Pero es que aquí yo estoy pidiendo que se dé el debido proceso. Yo no estoy pidiendo aquí ni anticipando juicios de valor, porque a la final la que tiene que dar la resolución es la fiscal general del Estado y no Ronnie Aliaga. En realidad un juez, ni siquiera el fiscal. Entonces ellos son los que tienen que dar los pronunciamientos en el momento indicado luego de que pase la etapa de investigación y usted sabe todo el proceso penal. En este caso, nosotros como fiscalizadores, los legisladores, tenemos que poner en conocimiento toda la información que tenemos en nuestras manos, porque en el momento de recibir la información y no haber puesto la denuncia, seríamos cómplices de lo que ha pasado. Así es. ¿Ya? Entonces yo siempre pido el debido proceso, pero yo sí estoy denunciando a sí mismo con nombre, apellido y con mi firma, reconociendo de que las pruebas son verídicas y que obviamente ya le corresponde a la fiscal determinar la veracidad y cómo se obtuvieron esas pruebas, porque hasta yo mismo le digo a la señora fiscal, por favor, hagamos la revisión de toda la documentación. Lo único que he conseguido son 2 oficios que me ha enviado la fiscal, en resumen diciéndome que tengo que hacer silencio porque si no tengo que atenerme a las consecuencias legales estipuladas en la ley. Entonces, y que yo no... Por tratarse de una etapa en este momento reservada. Exactamente. Yo no estoy entorpeciendo el proceso. Yo lo que estoy haciendo es ayudando al proceso. Por eso fue puesta la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, para anticipar a la asistencia penal internacional que tiene que solicitar la Fiscalía General del Estado. ¿No lo ha hecho aún? Desconozco porque es de carácter reservado, pero el abogado Acosta, creo, el abogado Lenín Moreno, ya anunció en los medios de comunicación que ya han pedido la asistencia penal internacional. Se mostró un documento firmado por el presidente. No, ese no es el documento, ese él solicitaba. Claro, a eso me hago referencia. Pero la fiscal no ha dicho que ha solicitado la asistencia. No, por eso le hacía la pregunta. Significa que el abogado Lenín Moreno conversa mucho con la fiscal, porque él ya anunció. En Radio Pichincha me pusieron el audio de una entrevista del abogado Acosta donde decía que ya habían pedido la asistencia penal internacional. ¿Y cómo califica usted, cómo analiza este tema? Porque de alguna manera voluntariamente están pidiendo exactamente lo mismo que usted pide. Claro, pero que guarden la forma, porque no sean descarados, pues. Está conversando directamente una parte involucrada con la fiscal general del Estado.
¿A usted le parece correcto? ¿No necesitamos autoridades que sean independientes? ¿En qué sentido estarían objetivas? conversando o de qué estarían conversando para ser un poco más precisos, asambleísta? Pero entonces, ¿cómo sabe el abogado Acosta que ya pidieron la asistencia penal internacional? ¿Y por qué no sabemos nosotros? ¿O por qué no saben al menos los abogados? Bueno, en finos términos, porque bueno, en esta parte únicamente quiero ser lo más objetivo posible. Todas las partes procesales, en este caso quien hace la denuncia, quien la ha reconocido y además quien está siendo investigado, tienen el derecho, solo ellos, a participar de esta etapa preprocesal que es reservada. Por supuesto, necesitamos la No información. está usted al tanto entonces, No, porque usted ha denunciado con su propia rúbrica. Por supuesto. Es parte procesal. Más vale en la Fiscalía Anticorrupción panameña, la fiscal me supo manifestar que ya habían solicitado la apertura de la cuenta de Balboa Bank. Y asimismo, de manera muy respetuosa, me supo responder que no podía indicarme si se había solicitado la asistencia penal internacional por ser de carácter reservado. Obviamente es una respuesta, y si me la dijo como me la expresó de una manera respetuosa, yo la entiendo. Yeah. Pero acá, ¿cómo se explica de que el abogado del presidente ya sabe que han pedido la asistencia penal internacional? Por eso yo tampoco ni me pronuncio a decir si ya pidieron o no pidieron, porque yo no sé. Además de eso, que desde el 18 de abril en la Asamblea Nacional reposa el sueño de los justos, un informe de la Comisión de Fiscalización que se exhorta a la fiscal, dentro del marco de sus competencias, solicitar la asistencia penal internacional para la apertura de la cuenta de IN Investment Corporation en el Balboa Bank. Entonces, si desde la Asamblea no ha llegado su oficio a la Fiscalía, si la Fiscalía no ha anunciado absolutamente nada, ¿cómo tiene la información el abogado Acosta? Ok, asambleísta. Usted dice estar cumpliendo un rol fiscalizador, ¿es cierto? Sí. El tema de los asambleístas va por ahí, legislar y fiscalizar. Pero existen varias denuncias que se ventilan en el conocimiento público de corrupción y supuestos actos de corrupción que se habrían dado en el anterior gobierno. Usted quizás está también investigando otros casos, además de los DINA Papers, que aplaudo y desde luego estamos a favor de que se esclarezca y de una vez por todas que se cuente toda la verdad. Mire, el tema de... Y yo le agradezco mucho el espacio. Pero en vez de hablar del tema del gobierno anterior, porque ese cuento parece el del gobierno, y se lo digo con mucho cariño, ese era el cuento del gobierno para excusarse en todo. Después de 2 años todavía le echan... A mí me interesa, siendo franco como periodista, todo. Y yo le digo que siendo francos y de acuerdo al nivel de urgencia y estando a la actualidad, ¿por qué no llamamos a responder al ministro Carlos Pérez con las serias declaraciones que dio en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa? Absolutamente de acuerdo. Diciendo que los asambleístas lo llaman a pedirle puestos de trabajo. Y hemos exhortado al ministro Carlos Pérez que diga quiénes son los asambleístas que le llaman a pedirle puestos de trabajo. Pero no se ha puesto fecha para la comparecencia. No, para pero ¿no le parecería que la fiscal también debería actuar? Porque eso es un delito, ¿sí sabe? Claro. Y por parte de los asambleístas que lo llamaron también se configura en una infracción que esté tipificada dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es el tráfico de influencias. Entonces yo creo que es una aseveración muy grave que tendrá que salir y obviamente exponer con sus argumentos qué ha pasado, porque él dice, yo no tengo la mala costumbre de grabar las conversaciones. De acuerdo, que él no tiene pruebas. Sí, se puede pedir las grabaciones o el registro de llamadas a las empresas de telefonía. Así y que es. nos digan quién los llamó y en qué día los llamó y que respondan ante estas graves acusaciones y sobre todo que son propias palabras. Él tiene que responder por... Estaban hablando de otro tema. Y ahí es lo que a mí me molesta. Porque digo, la corrupción está institucionalizada. Para ellos es natural. Es normal. Por eso lo soltó. En medio de una conversación que no tenía nada que ver porque estaban hablando del tema de las tarifas eléctricas que han subido. Y aquí es a donde yo voy, mi estimado Juan Fernando. Nosotros estamos viviendo una crisis económica que no conoce de ideologías políticas. Se está complicando para los jóvenes, para los adultos conseguir un trabajo estable. Pero sin embargo vemos jactanciosos a los representantes de las cámaras de comercio y de industria salir en rueda de prensa con sonrisa de oreja a oreja a decir que es necesario que trabajes 12 horas en una jornada laboral y que tienes Pero que hasta trabajar 40. los sábados y tienes que trabajar los sábados también y es normal. Y ya no puedes regularte con las grandes conquistas y luchas de los compañeros trabajadores, ¿no? Ese es otro tema que lamentablemente el tiempo no nos va a dar para hablar. Pero regreso a sus últimas declaraciones cuando dijo de que se trata de un tema urgente, el tema de los DINA Papers. Aplaudo que así sea. Pero, ¿qué sucede entonces con la investigación que valdría la pena también impulsar del financiamiento de la campaña política del año 2017 que gana Moreno y Glass? Totalmente de acuerdo. Que se investigue, por favor.
Juan Fernando, y si necesitan ayuda para ayudar a conseguir información, también nosotros le ayudamos, pues. Pero que no responda solamente Alianza País, que respondan las campañas Todos. multimillonarias de Creo, de Avanza, de Suma, de Sociedad Patriótica, de Democracia Sí, ¿de dónde sacaron tantos recursos? Y que no me vengan el cuentito, como ya salió Moreno a decir que él no conocía de dónde venía el financiamiento. Si hasta el propio ministro de Transportes y Obras Públicas sale en el tema de los financistas de la campaña. ¿Por qué no va el señor Aurelio Hidalgo a dar declaraciones de dónde vinieron los recursos y cuánto aportó? Además de eso, el secretario de la presidencia, el señor Santiago Cuesta, que en una entrevista en el portal digital La Posta, mencionó que él había financiado de su bolsillo al asesor Jordi Segarra, un asesor internacional político. Está bien, pero ¿por qué no declararon esos valores? Y él dijo, es que es de mi plata. ¿Y qué tiene que ver? ¿Eso acaso no es parte del gasto electoral que dicta el Código de la Democracia? Pero veremos a Ronnie Aliaga como asambleísta y ejerciendo ese rol fiscalizador, impulsando esta causa, porque ahí hay nombres que están de ambos bandos, es decir, y vamos a referirnos a ambos bandos cuando hablamos de Alianza País antes y después. Vamos por ese camino. Yo creo Incluso está Jorge Glass. Mire, yo creo que aquí, en el caso Arroz Verde, y usted lo mencionó a Jorge Glass lo sentencian por la delación de un corrupto confeso que es Concienzado Santos, ¿ya? Y Concienzado Santos dice: yo le di la plata a Ricardo Rivera para que le dé a Jorge Glass. Supuestamente le encuentran el dinero a Ricardo Rivera, pero no le encuentran a Jorge Glass. Y está sentenciado sin pruebas. Acá yo le he formulado toda la ruta del dinero. He puesto la denuncia en todos los países que le mencioné. Y la Fiscalía no hace absolutamente nada. ¿Por qué no vinculan por asociación ilícita a sí mismo al presidente Moreno? Si están todas las pruebas ahí que demuestran lo que se ha cometido. Pero, además de eso, en el caso de la delación de Concienzado Santos, funcionario de Odebrecht, él menciona que nunca se financiaron campañas electorales. Entonces, los directivos, en el caso Arroz Verde, que es citado por el señor Villavicencio y Zurita, dicen que sí financiaron campañas electorales. Y si nos ponemos en un punto objetivo, ¿quién está mintiendo? ¿En qué caso mienten? ¿En el caso Arroz Verde? Si mienten en el caso Arroz Verde, se cae ese caso. Pero si mienten en el caso Jorge Glass, tienen que liberarlo, porque significa que Concienzado Santos mintió. Pero entonces que se decidan. Hay que ir viendo el tema con mucha delicadeza, porque hay que tener en cuenta de que parte del convenio de Odebrecht, por lo cual no fueron vinculados aquí en el país por los casos de corrupción, fue una cooperación eficaz. Y la cooperación tiene que ser probada, de lo contrario no sirve de nada. Ahí está el caso de Capaya. Capaya vino diciendo muchas cosas y no ha probado absolutamente nada. Ha resuelto su situación de ninguna manera. Juan Fernando, puras cortinas de humo aquí esta gente. Realmente tienen que responder por lo importante. Usted me pregunta, ¿usted ayudaría en su rol fiscalizador en el caso Arroz Verde? Resolvamos primero el tema de INA Papers. ¿Qué le parece? Resolvamos primero INA Papers, que por temporalidad fue publicado en noviembre del año pasado. Y hasta el día de hoy no se toma ninguna acción por parte de la Fiscalía. Resolvamos el tema INA Papers y contarán con toda la predisposición de Ronnie Aliaga para investigar el caso Arroz Verde, porque tenemos que hacerlo también, una investigación de manera objetiva. Ya el presidente Rafael Correa, porque es el principal que quieren involucrar. Todas las declaraciones y las preguntas de los fiscales van en el sentido de: ¿y usted le dio algo a Rafael Correa? ¿O Rafael Correa le indicó algo? Así son las declaraciones, ¿ya? Pero si lo quieren vincular, él ya lo ha mencionado. ¿Quieren revisar las cuentas? Revisen. ¿Quieren abrir sus cuentas? Que las abran. A diferencia del presidente Moreno, que en los primeros días de mis denuncias salía descompuesto en cadena nacional a decir y a faltarnos el respeto a nuestras familias, tanto el presidente Correa como a la mía, calificándonos de delincuentes, de mentirosos, y no pedía que abran las cuentas. ¿Cuál es el temor? Que abran y transparente todo ante los hermanos ecuatorianos. Aquí no estamos hablando de centavos, ya lo explicó y ayer estuvo aquí Villavicencio. Son 18.32 millones de dólares. ¿Cuánto no le serviría ese dinero a la provincia de La Suay? ¿Cuántos kilómetros de carretera? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuántas unidades del milenio? ¿Cuánto bienestar para nuestros hermanos los becarios que están votados en otros países y ya no les están respondiendo los valores que le corresponden? Entonces yo creo que el tema va mucho más allá y la fiscalización por la corrupción tiene que ser necesaria, urgente y sobre todo hacer reflexionar a las autoridades de turno que están destruyendo la patria. No se puede permitir tanta incompetencia y tanta incoherencia. Están sufriendo las familias ecuatorianas. Lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo, pero tenemos muchos problemas: salud, educación, seguridad, mi estimado Juan Fernando, seguridad. No puede permitirse lo que está ocurriendo. Tenemos una ministra que prefiere
proyectar su imagen y dedicarse a hacer política en vez de dedicarse a sus funciones, que Pero son eso sucedió, por ejemplo, con Fernanda Espinosa. Mire, fortalecer sus labores de seguridad ciudadana no puede ser y no justifica en ningún sentido el tema de que en un estado de excepción, en los centros de rehabilitación, se dé una nueva matanza. Significa la incompetencia. Incompetencia total. Asambleísta, le debo agradecer. Entiendo, usted también tiene otra entrevista, se nos ha agotado el tiempo. Lamentablemente hay muchos temas que tratar. Totalmente de acuerdo. Pero para ser siempre objetivos hay que mirar en contexto. Porque muchos de los problemas no nacen ahora, vienen de años atrás. Hay nuevos problemas. Tuvieron la Asamblea un momento histórico con María Fernanda Espinosa y no lo llevaron a cabo. Hay que también ser francos, porque ella se dedicó Se presentó un audio donde el principal responsable de la muerte de los periodistas es el presidente Moreno. Pues. ¿Pero de quién era canciller? Oiga, pero ¿quién es el presidente de la República que dice que más vale el Estado que la vida de uno o de varias personas? Usted es comunicador. Por Dios, ¿cómo no ponernos del lado de los comunicadores? Lo hemos puesto y hemos sido llamado la atención y todo lo que usted quiera, pero el problema es de que aquí también había una responsable de lo que son las relaciones exteriores, que era María Fernanda Espinosa. Pero el responsable político es el presidente Moreno. Pero también, es que ese es el problema. No podemos salvar a uno y dejar a otro. La intención es que el rol es con todos. Entonces vamos con la persona que realmente está destruyendo la patria y que está incapacitado para gobernar, que es él. Porque él es el del audio, él es el que habla y dice que más vale el Estado que la vida de uno o varias personas. No creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que hablen así de nuestros familiares. Yo le agradezco, Juan Carlos, realmente el espacio. Juan Fernando, discúlpeme nuevamente. Juan Fernando, yo le agradezco el espacio y dejarle un mensaje a los jóvenes. Esta lucha ya no tiene ideologías políticas. Luchemos realmente por un Ecuador de bienestar, de progreso. Luchemos contra la corrupción, pero sobre todo luchemos por la ampliación de derechos de los que más necesitan, por el bienestar de las familias ecuatorianas. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Gracias, asambleísta. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar más distendidamente porque los temas son amplios y desde luego hay que mirarlos con objetividad y en contexto. Será hasta una próxima oportunidad. Amigos oyentes, son las 13 horas. Nos debemos despedir. Gracias y hasta el día de mañana con el resumen semanal y el día viernes a fondo. El día domingo, perdón. Esta fue La Hora Clave, el diario informativo